Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Como les prometí, vamos a seguir hablando de los temas que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con las quemas, como dije al principio. Estaba hablando del Delta de Paraná, pero bueno, también nos llega humo desde la Amazonia. Saben que esta semana hubo varias celebraciones, porque bueno, las Naciones Unidas pusieron el día 5 de septiembre, el lunes pasado, como día para celebrar a este pulmón del planeta. Entonces hubo varios eventos y se conocieron muchos estudios. También se conocieron lo que ya sabemos, ¿no? Y que está sucediendo, que es el grado de avance de las topadoras y de las actividades humanas en este espacio que está compartido por 9 países. Si bien Brasil es el país que tiene mayor cantidad de territorio en esta región, hay otros 8 países que forman parte de la cuenca amazónica. Uno de ellos es Colombia, que también tiene una porción muy grande de su territorio. Y queríamos hablar con alguien que precisamente está allá, está en Colombia. Él es José Yunis Mebarak, es abogado, coordina el programa Visión Amazonia. Es un esfuerzo de Colombia con ayuda internacional de cientos de millones de dólares para evitar la deforestación en este país. Él participó activamente de la creación del Sistema Nacional Ambiental y el nuevo esquema de compensaciones ambientales de Colombia. Sabemos que Colombia además está viviendo un cambio porque, bueno, ha cambiado y ha elegido un presidente que por primera vez también habla de ambiente, habla de extractivismos, pero bueno, vamos a preguntarle a él cómo está el panorama en Colombia, qué es lo que se está haciendo, qué pasa particularmente en la cuestión amazónica, y bueno, ya le vamos a dar la bienvenida. José, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Laura, muchas gracias. Espero que me estés escuchando bien. Saludo para ti y para todos tus radioescuchas. Estoy desde el departamento del Meta en Castilla la Nueva. Por lo tanto, estoy muy agradecido de estar con ustedes y podemos hablar un rato sobre la visión Amazonía y los problemas ambientales en la Amazonía. Gracias. No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, la consulta tiene que ver, obviamente, con lo que está ocurriendo. Digo, de toda esta semana se están registrando graves incendios, incluso hubo ayer imágenes satelitales que circularon en redes sociales respecto de grandes focos. Pero bueno, no son solamente los incendios los que están afectando la región, ¿no es cierto? No, y aquí hay que hacer una precisión porque en el régimen de ustedes nosotros vamos como al contrario, es decir, si tienes ahorita incendios en el sur, nosotros no los tendremos sino hasta enero, febrero o marzo. Nosotros vamos diferenciados, digamos, por el régimen de las lluvias y la temperatura de lo que sucede en Brasil en el sur, por ejemplo, o en el norte un poquito más. Entonces, nosotros, los incendios que me imagino que estás registrando son del sureste, digamos, de la parte brasilera que se deben presentar ahorita al final de la adecuación de los terrenos y donde se prenden las llamas igual que acá sería, pero aquí sería en enero, febrero, marzo. No sé si me explico. Sí, se explica perfecto. La única cuestión es que yo mencionaba al principio del programa, lamentablemente en Argentina estamos teniendo casi incendios todo el año, le contamos. O sea que ya casi no es que estamos a contramano, sino que directamente están ocurriendo todo el tiempo. Así que tampoco es como que hay una temporada muy definida de incendios, lamentablemente. Por supuesto que en el verano se acrecientan los riesgos por el calor, pero bueno. Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es la función de Visión Amazonia y cómo están trabajando, especialmente con las urgencias. Yo recuerdo que varios países de la cuenca amazónica se habían puesto de acuerdo en un convenio. ¿Hay algún trabajo en conjunto en este momento? Nosotros como Visión Amazonía, el trabajo viene haciéndose desde hace unos 6 años, hace muchos más años. Colombia dijo, ¿qué hacemos con la Amazonía? ¿Cómo vamos a continuar? Cuidado con ese desarrollo que se haga en la Amazonía. Nuestra Amazonía era y es todavía, digamos, relativamente bien conservada, digamos, en el sentido de que, claro, hemos impactado ya casi un 10% de la Amazonía, pero tenemos una gran masa boscosa importante. Entonces, en ese momento la decisión fue, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, si continuamos como seguimos, el desarrollo que va a haber allí será similar a lo que pasa en las afueras de Bogotá y ese no debería ser algo. Entonces el gobierno colombiano tomó la decisión de desarrollar una estrategia que se llama Visión Amazonía. A eso se le unieron unos donantes, en este caso Noruega, Alemania e Inglaterra, a fortalecer esa visión. La visión lo que dice es que hay 5 o 6 cosas
que debemos hacer en la Amazonía para que esto cambie. Primero que todo, no tenemos un desarrollo forestal, una economía forestal, un modelo forestal. Es decir, nosotros somos ganaderos o somos desarrollistas de XY, pero nadie habla de una economía forestal, es decir, cómo se vive del bosque, que el bosque sea el centro y la atención. Para hacer ese cambio, obviamente los instrumentos no están, porque lo que hemos promovido históricamente son otro tipo de desarrollos, o bien sea extractivistas, o bien sea ganaderos, y esa es la cultura que estaba llegando. No quiere decir que las comunidades ancestrales no existieran, quiere decir que el gobierno como aparato, el Estado como aparato, no tiene una función de proteger el bosque, a pesar de que lo haya dicho, la ley segunda del 59, grandes reservas forestales, no la llenó de contenido y no la desarrolló. Entonces se viene a recoger eso y se dice, necesitamos un modelo forestal donde el principio y el fin sea el bosque. ¿Cómo lo mantenemos en pie? Entonces es muy sencillo decirlo. Tú dices, ah, bueno, pues es sencillo. Todo lo que vaya contra el bosque lo desactivamos y todo lo que favorezca el bosque lo activamos, claro. Pero ahí entra la complejidad del asunto. Entonces el esquema es, primero no sabemos bien la parte ni la gobernanza forestal, ni conocemos bien el bosque. Entonces hay un componente que se llama gobernanza forestal, ordenar el territorio, planes de ordenación forestal, educación ambiental, extensión forestal, todo ese tipo de herramientas que ayuden a manejar el bosque de una mejor manera. Hay otro componente que tiene que ver con el ajuste de las políticas, porque las políticas que los gobiernos nuestros hacen son sectoriales, es decir, la política minero-energética, la política de protección de áreas protegidas, la política de transporte, pero todas ellas no caen en un territorio distinto, sino en el mismo territorio. Entonces toca articularlas porque las distintas políticas generan deforestación si no están ajustadas. Por ejemplo, una carretera. Una carretera genera una deforestación y unos impactos y unos beneficios. Lo hacemos, esa conectividad de carga y de personal, lo vamos a hacer en el largo plazo en carreteras, lo vamos a hacer aéreo, lo vamos a hacer fluvial, porque carga y gente va a haber, pero toca hacer unos planteamientos de qué es mejor hacia el bosque. Entonces te digo, como para explicar un poco los ajustes de Sí, me política. parece sensacional, ¿no? Porque, digamos, es como la complejidad real del manejo de un La, ecosistema, que además implica un manejo de un ecosistema en donde también vive gente o también hay gente que lo va a usar o necesita pasar por ahí, por ejemplo, para sus actividades diarias. Y me quedo un poco con esto que hablaba del concepto, ¿no? De economía forestal. Digo, es central además que esas áreas del Estado que usted mencionaba no queden estancas, ¿no? O sea, no puede estar Hacienda de un lugar solo, transporte por otro lugar, comercio exterior o comercio interior, sino que en realidad todos deberíamos sentarnos a la mesa para poder debatir eso, porque ese es aparte el, tienen que tener plazos. Ese es el pilar intersectorial y entonces hay cosas que están desajustadas y hay que irlas afinando. Los créditos, ¿son verdes o no son verdes? ¿Cuál es el fomento que vas a hacer? ¿Qué subsidio vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esos pagos por servicio ambiental? Pero segundo, ¿cómo vas a coordinar? Eso es una parte del pilar. Ese lo otro es, ya existen 10% impactado, hay que recuperarlo. Hay un proyecto agroambiental, ese es para recuperarlo. No es promover más ganadería, sino es restaurar las áreas e ir sacando poco a poco la ganadería. Eso será en plazos más largos, porque la vocación de los suelos es forestal, pero ya está impactada. Entonces toca deshacer una extensión agropecuaria, un apoyo a los campesinos, un apoyo a las gentes para que vayan restaurándose. Eso te digo, son plazos largos, unos, otras cosas se pueden hacer más rápido. Hay otro tema que tiene que ver ya con el bosque en sí, como existe, y las comunidades ancestrales, las comunidades indígenas. Ellos han vivido y conservado y por ellos también se ha mantenido la selva amazónica. Entonces es pieza fundamental cómo se apoya esa forma de vida, porque son 26 millones de hectáreas de las 40 que tenemos en resguardos indígenas. Entonces tienen que tener unos beneficios y un apuntalamiento de su forma de vida. Y hay otras cosas que son habilitantes, acceso a la tierra y que tienen que ver con el sistema de monitoreo de bosques y carbono, que es muy preciso en Colombia. Todo eso forma Visión Amazonía como estrategia de gobierno. El programa que yo manejo, que se llama REM, Red Early Movers, que es apoyado por Noruega, Alemania e Inglaterra, viene a apoyar esa visión del gobierno colombiano en esas líneas temáticas. Ahora, usted mencionaba los distintos plazos, yo también se lo pregunté antes, y digamos que más allá del tiempo que cada una de esas iniciativas, digamos, se vaya desarrollando, todo se tiene que empezar a pensar en el mismo momento. Digo, también por ejemplo, cuando usted habla de las comunidades originarias, de la cantidad de hectáreas que ellos ocupan.
también es importante ver qué es lo que tienen ellos para aportar, ¿no? Porque digo, a la hora Total. de delinear el plan, no puede ser un plan delineado exclusivamente desde la mirada, no sé, desde alguien de Bogotá, por ejemplo. No, justamente nos tomamos como 5 o 6 años en esta, digamos, en esta conceptualización del programa y una negociación larguísima que hubo, donde hubo muchos actores incluidos. En el caso nuestro, nuestro aliado estratégico es la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia, con quienes se construyó el pilar de gobernanza con pueblos indígenas. Evidentemente, hubo una parte del diseño, ellos ya reclaman, dicen, mire, no es solo el pilar donde yo estoy en la gobernanza con pueblos indígenas, yo tengo un conocimiento ancestral, yo puedo acceder a otros pilares, digamos, a otras líneas estratégicas del programa y en eso estamos, vamos evolucionando, tienen razón y se va incorporando desde el conocimiento ancestral hasta, digamos, las formas de vida que se están desarrollando, hasta las iniciativas de ellos que son algunas de producción, unas de protección, unas de recuperación del conocimiento ancestral, es decir, es una miscelánea de actores y actividades importantes que se escogen con ellos. Pero tienes toda la razón y esto se va ajustando. No todas no las supimos ni las sabemos y las vamos ajustando. Bueno, absolutamente, es todo muy dinámico, ¿no? Y precisamente hablando de dinamismo, también son dinámicas en general, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, los cambios de autoridades, los cambios, digamos, políticos. ¿Cómo influyó o cómo influye en este momento en Colombia esta situación? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Hay avances? Si nos puede contar un estado de situación actual. Sí, correcto. Bueno, es un cambio de gobierno. Nosotros llevamos con este el tercer cambio de gobierno. Visión Amazonía arrancó a finales del gobierno Santos. Se negoció también muchos años atrás, digamos, pasamos el gobierno Duque y ahora hay un cambio de gobierno. Como todo gobierno, cuando cambia, trae nuevas ideas al tablero. Visión Amazonía está desarrollado de una manera con una gobernabilidad que perdure, digamos, en el tiempo, que las líneas estratégicas se mantengan, pero obviamente hay énfasis. Entonces, digamos, en la época del gobierno Duque se alcanzaron a desarrollar las partes de crédito, un montón de iniciativas, cosas importantes que se tuvieron con él. Con la nueva administración se está desarrollando también unos énfasis distintos a algunos de los acuerdos voluntarios que está haciendo y pues estamos contentos, digamos, en el tránsito y lo que está diciendo el gobierno y ahora hay que materializarlo y estamos desarrollando un plan de contención de la deforestación de este último trimestre que viene ahorita, como te dije, en la Amazonía muy marcada colombiana. Claro. En el caso nuestro no se prende la selva todo el año, depende mucho del régimen de las lluvias. Obviamente no tenemos las mismas dinámicas que puedan haber en Argentina o Guyana o Perú o Brasil, pero digamos nosotros este último trimestre es cuando la gente empieza a socolar, a preparar el terreno para esperar las lluvias. Ahorita mismo estamos saliendo de un periodo de lluvia, acá está lloviendo fuertemente, y entrarán a adecuar el terreno, a socolarlo, a retirar toda la parte de abajo para después tumbarlo y quemarlo entre enero, febrero y marzo, que es cuando nosotros tenemos acentuadas, digamos, esa quema que tienen que ver con el ciclo de la lluvia para adecuación de los terrenos para las nuevas siembras. Ahora bien, dicho eso, quisiera decirte un poco lo que hemos avanzado y lo que no hemos avanzado en estos años y lo que queda, digamos, en los caminos para adelante. Lo primero es que obviamente tú tienes una visión que te digo que es como de Dumi, ¿no? Una cosa es lo que está impactado, recuperémoslo. Ok, eso es una platas grandes, son unas estrategias distintas, hay que ir con una extensión rural distinta, un acompañamiento de créditos, hay que ir con un trabajo con comunidades campesinas, etcétera. En el lado que está en la mitad, donde la gente está tumbando y tiene todavía 30, 40 hectáreas y no sabe si tumbar el resto de las 30, 40, hay que darle alternativas, pagos por servicios ambientales, modelos agroforestales, encadenamiento con valor de cadena para que el bosque se mantenga en pie y no avance. Y digamos en la parte donde tú dirías un bosque compacto National Geographic, lo que tú quieras decir con grandes comunidades, pues hay que mantener los parques nacionales, los resguardos indígenas, sus formas de vida, de manera que esto se distribuya. Nosotros hemos empezado a focalizar acciones en distribución de beneficios. Distribución de beneficios quiere decir a uno, los que han mantenido el bosque deben recibir beneficios, porque si no tendrías que solo vas con los que han tumbado el bosque. Entonces generas una reacción inmediata una señal que no debe ser. Yo te beneficio a ti porque tú lo has mantenido, pero tengo un problema con el que lo está tumbando, entonces tengo que atacar los dos frentes. Eso es como la distribución de beneficios del programa. Ahora, ¿cómo lo distribuimos? No toda la deforestación ocurre en el mismo sitio con la misma intensidad y con la misma voracidad. Tampoco son los mismos polígonos o parches.
Es decir, no todo el mundo abre, o el que es de menos recursos, menos de 2 hectáreas, 2 a 5. El que tiene más recursos, 5, 10, y todo lo tenemos distribuido y mapeado. Y hay unos que son grandes acaparadores. Entonces, la distribución de los esfuerzos es distinta. Donde tenemos pequeñas comunidades, etcétera, va un pago por servicio ambiental, va un núcleo de desarrollo forestal, mostrar que la vaca no es el único camino, que existe el bosque y que además lo puedes manejar y además puedes encontrar recursos a través de él. ¿Cómo? O maderables o no maderables, o bien sea que hagas un proyecto de turismo de naturaleza o peces o lo que sea, depende de la cadena de valor que haya en ese momento, pero con ese mismo fin. En otros casos, cuando ya digamos es gran acaparamiento, quizás es policía, digamos fiscalía, grandes financiadores y ciclo con coca. Nosotros tenemos un problema de coca y una parte financiera importante que va con esos Claro. excedentes, se reinvierte en la tierra y el acaparamiento de suelos. Entonces, la agenda colombiana tiene un problema de acaparamiento de suelos, de tierras baratas, entre otras comillas, digamos, y por otro lado tiene un problema de una ganadería no adecuada a ese medio. Esos son la agenda colombiana de estos próximos años en la cual tenemos que reducirla. Y se reduce a través, por un lado, si hay control y vigilancia, que tendrá que ver con otras instrucciones, nosotros no trabajamos tanto en eso, nosotros trabajamos en la parte social, que son los sistemas productivos, caucho, cacao, que son de la región. Acuérdense que el cacao es casi de la región eh, andino-amazonense colombiana, también del Perú, etcétera, pero es aquí el origen del cacao, digamos. También el caucho es brasilero, pero también los productos maderables, no maderables o la reconversión de ganado. Digamos, esas son como 4 líneas muy fuertes. Hay otras como tal, no maderables, los nuevos productos, azaí, ceje, milpes, canangucha, varias de las nuevas herramientas, el maní del indio, sacha inchi, etcétera. Varios de los productos que son novedosos para el mercado y que los acompañamos para que la gente vea que hay un mercado diferente y diferenciado allí y una oportunidad. Claro, Es yo eso muy breve. justamente le iba a preguntar, José, porque quería saber un poco, digamos, la deforestación, ¿para qué es, no? O sea, ¿cuáles son? Me mencionó algunas, Los no sé si hay motores. algo más, Ah, exacto, no, si hay no, algo más. claro, es más compleja. Digamos, tú tienes por un lado la infraestructura también te lleva, no planeada, Claro. la infraestructura no planeada te lleva inmediatamente una deforestación. También te lleva la minería ilegal, digamos, la coca en sí, aunque no es el principal deforestador, es un motor muy importante financiero en toda la cadena, que está generando excedentes a través de las nuevas ganaderías y de las nuevas tierras y la especulación de la tierra. Entonces hay varias motores de la deforestación que aparecen allí. Te señalé los más graves, que es el acaparamiento de suelos y, digamos, ganadería en cuanto a impacto, una ganadería no planeada, incontrolada, impacto en el acumulado de la deforestación. Pero obviamente, lo que dices tú, la infraestructura no planeada, la minería ilegal, varios de estas son motores de la deforestación que están debidamente, incluso el conflicto eh, digamos, entre la coca y los grupos y las bandas, orden público, eso genera también una gobernabilidad limitada en el área. Bueno, de hecho, hace pocos meses lamentábamos la muerte de un periodista británico y un ambientalista brasileño, digamos que estaban precisamente en una de las zonas más Correcto. impenetrables, ¿no? de la Amazonia y bueno, se supo que son estos grupos los que también además acosan, ¿no? Acosan no solo a las comunidades, sino también, Correcto. bueno, esto destruyen el ambiente. Correcto, y aquí tenemos una situación también de defensa de los derechos humanos y de los defensores de los derechos humanos compleja, que se complejiza, como te digo, por unos territorios como en el brasilero o en el argentino en disputa. Es decir, hay unos territorios grandes donde hay unos acaparamientos y hay unos territorios en disputa y con una gobernabilidad limitada. No que no haya, la hay, pero tiene unas limitaciones en la gobernabilidad. Sí, señor. Y digamos, sobre esos espacios o esas áreas casi impenetrables, ¿cuánto de ese territorio y cuánto de ese terreno tiene la Amazonía colombiana, José? Nosotros tenemos depende, digamos, ahí ya te metes con los científicos y hay varias maneras de medirlo, es decir, pero nosotros, digamos, en general creemos que la Amazonía colombiana, hay unas disputas de si algunas zonas de los páramos, etcétera, porque son cuenca amazónica, deben mencionarse como ese bioma, pero digamos alrededor de 40 millones de hectáreas están en Colombia, de las cuales 4 y pico están ya impactadas.
El resto está en relativo buen estado de conservación, obviamente con problemas aquí y allá. Pero ya que me pides un poco lo de los números, obviamente aquí hay un sistema de monitoreo de bosques y carbono y por eso la numeración es importante porque por fin se reconstruyen bien las tasas de deforestación. Entonces Colombia tiene una tasa de deforestación promedio nacional de 150.000 hectáreas a través de los 22 años. Si tú le preguntas a los otros países, Brasil puede saberlo, y de resto empiezas a pedalear y a patalear contra... No, nosotros sí tenemos un sistema que dice ya con mucha precisión y se reconstruyó eso. Eso es importante porque si no sabes el número, tampoco lo puedes dimensionar ni lo puedes Claro. empezar a manejar. Y esto es una parte del problema. Aquí hay un avance muy importante. Hubo un aumento enorme de la deforestación en el año 2017, o sea, previo al proceso de paz, bajamos en la deforestación. Como cualquier actor económico, la gente no sabía qué iba a pasar, se detuvo. Apenas se firma el proceso de paz, la gente entra a decir, mientras llega al Estado, lo que sea, aprovecho, y eso se nos subió un 100%. Eso fue un evento extraordinario, en el aumento que nos subió a tasas de 220.000 hectáreas, algo que no habíamos visto hace mucho tiempo y fue sin duda la más alta. Y ahora la idea es empezar a bajarlo. ¿Con qué? Con estos programas, con la política pública, sabiendo dónde poner los esfuerzos. Obviamente esto toma tiempo, pero te quiero dar algunos números de los avances de los que tenemos, por lo menos en el programa de Visión Amazonía, porque nosotros en estos años lo que tenemos a través de acuerdos campesinos o a través de pagos por servicios ambientales, créditos verdes, etcétera, son 297.000 hectáreas de deforestación probada, que está monitoreada y que se ha hecho con familias campesinas e indígenas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 30 proyectos productivos, modelos, en varios de los arcos de la deforestación, en sitios claves de la deforestación, mostrando cómo es el camino en cadena de valor, que además esa producción va a llegar al mercado y alguien se la va a comprar. Entonces tenemos ahí alrededor de unos 11.630 campesinos vinculados al programa a través del crédito verde. Si era un crédito, yo te doy un crédito a mucha mejor tasa, pero si tú haces estas y otros acuerdos y acuerdo de conservación, la gente dice, bueno, me suena porque me pagan el capital, una parte financiera hace su ejercicio y nosotros sacamos el acuerdo de conservación. Puede haber a través de la extensión rural. Esa extensión tocó diseñarla al medio amazónico. No existía, ya la tenemos. Entonces ahí hay 3.480 campesinos recibiendo esta extensión hacia la reconversión, hacia la restauración. Tenemos en alianzas productivas o pagos por servicios ambientales 2.571 familias que están protegiendo ahorita alrededor de 129.000 hectáreas en acuerdos de PSA. Y obviamente hay otras medidas como la titulación, la tierra, etcétera. En el caso de los indígenas hay más de 140 proyectos. Ya hemos cerrado unos 10, 15 con comunidades indígenas, 69 con mujeres que se hacen con ellos. Ellos solicitan, primero acordamos con ellos las líneas temáticas que debían hacerse. Segundo, que ellos eran los que accedían a los recursos. O sea, el ejercicio de Visión Amazonía es a través de las comunidades. Las comunidades son las que hacen el proyecto y son las que tienen que hacer el Excel, tienen que hacer los planes de adquisiciones para que también queden capacitadas una vez Visión Amazonía, programa REN salga. Y las comunidades indígenas lo mismo. Ellas son las que mandan los proyectos, se avalan con ellos y se desembolsan los recursos hacia ellos. Ahí hay 70 proyectos, algunos ya terminando. Entonces, digamos todo esto y que benefician alrededor de unos resguardos que son el 70% de la Amazonía colombiana, en los cuales hay 25.000 personas. No que se beneficien 25.000 indígenas, sino que estando en resguardos que reciben el proyecto, algunos de sus planes son generales, planes de vida para todo el resguardo o algunas cosas productivas y ellos son más gregarios que nosotros de esa manera. Entonces, digamos, de esta manera lo que se va aumentando y se va enseñando en la política pública hacia el territorio, qué deberíamos estar haciendo y cómo lo deberíamos estar haciendo. Todas no nos las sabemos, todavía hay muchos problemas, pero la idea es que de este mismo programa se van nutriendo otros programas, se va estandarizando un poco la acción y esperamos que tengamos un impacto mayor con el nuevo gobierno que viene, con este plan de contención y estas líneas temáticas ya a una escala mayor que ya requiere la Amazonía. Queda clarísimo, y bueno, lo felicitamos también desde aquí por todos los logros obtenidos hasta el momento, y bueno, y como decía antes, queda clarísimo que es necesario digamos, esta interseccionalidad entre áreas de gobierno, que la política pública es vital y necesaria, y bueno, y que es necesario, por supuesto, el tiempo para que todas estas cosas puedan verse y puedan realizarse. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, José.
No, a ustedes, muy amable por tenernos aquí en su espacio. Gracias. Hasta luego. Entonces, Adiós. escuchamos desde Colombia a José Yunis Mebarak, él es abogado, coordina el programa Visión Amazonia, que es un esfuerzo colombiano. Nos contaba, bueno, cómo desde el propio gobierno y desde las distintas áreas que tiene la administración pública, empiezan a tratar de ordenar un territorio que obviamente que es de los colombianos, pero que también es del planeta y que es fundamental para, bueno, nada, atravesar y tratar de frenar esta crisis climática global que nos atraviesa y que nos afecta a todos. Espero que les haya interesado, creo que para mí estuvo muy, muy interesante los datos que dio y claramente, bueno, la planificación territorial, la planificación de las actividades es muy necesaria, así como también que intervengan los estados, porque si no es imposible poder generar un ordenamiento del territorio. No se vayan porque ya volvemos.